Buenas tardes, un nuevo programa de Calle Libertad. El programa de hoy tiene un invitado de lujo. Se trata del escritor, nacido en Úbeda, aunque en realidad gaditano de adopción, Jesús Maeso de la Torre. Jesús, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer estar con tu programa, Rafael. Gracias. Bueno, vamos a empezar presentando al personaje. No necesita presentación, como se suele decir, pero a mí me gusta hacer un breve retrato. El currículum entero sería muy largo, pero vamos a hacer un breve retrato de él. Estudia magisterio, filosofía y letras, se doctora en filosofía y letras, ha sido profesor de la UNED, profesor universitario, ha compaginado la investigación, la literatura, la enseñanza, la divulgación histórica, trabaja y escribe precisamente en nuestra ciudad, donde lleva ya muchos años. Ahora repasaremos un poco su historia. Es colaborador como articulista de varios periódicos, entre los que se encuentra El País, El Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, revistas históricas, Clio, Historia y Vida, etc. Tiene muchos premios. Por ejemplo, fue finalista del Premio Ateneo de Sevilla, Premio Ateneo Gaditano del siglo XXI, Premio Caja Granada de Novela Histórica, Premio de la Crítica de Novela Histórica Ciudad de Cartagena y Premio por las Letras 2012, 13ª edición del galardón otorgado por El Público, que es en Canal Sur, por su novela, por su última novela, que luego veremos, En una tierra libre. Algunas de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas y han recibido premios de reconocido prestigio. Yo tengo aquí apuntado 19 o 20 obras, no las vamos a leer todas, y además yo tengo que añadir que después de todos estos méritos que os he dicho, méritos objetivos, Jesús Maeso es una buena persona, muy afable y muy querido por innumerables amigos y lectores, como todos ustedes saben. Jesús, si te parece, vamos a empezar haciendo un repaso biográfico, porque tú en realidad no naces en Cádiz, sorprendentemente. Sí. Naces en Úbeda y allí pasas tu infancia. ¿Cómo era tu familia? ¿Cuántos sois? ¿A qué se dedicaba tu padre? Sí, yo provengo de una familia antigua de zapateros artesanos de Úbeda, aquellos que había un taller con 20 o 30 cortadores, cosedores, cuando no había fábricas de zapatos. Y cuando ya llega después de la posguerra el boom industrial, pues es mi padre el que ya ceja en esa profesión y se mete como empresario taurino por la amistad que tenía con ganaderos y demás. Y ahí ya se acaba la familia, que en Úbeda somos muy conocidos por un mote que en realidad es nuestro apellido. Yo siempre que voy a Úbeda me conocen como Zapata. Y claro, como mi abuelo, mi bisabuelo y tal habían sido zapateros artesanos, la gente piensa que es por la analogía zapato y tal. No, es que se llamaban así. Jerónimo Maeso Zapata, un apellido muy conocido. Y ya mi padre se mete en el mundo taurino y yo, por supuesto, y mi hermano, que tengo un hermano, pues ya no seguimos la tradición de ese trabajo tan ¿Él termina artesanal. sus días en esa profesión o se jubila? Mi padre vive todavía. ¿Vive todavía? Vive todavía, tiene 93 años, fue de la Quinta del Biberón en la guerra, un republicano reconocido. Creo que actualmente, que vive en Madrid, pues puede que sea el número 1 del PSOE en Madrid y el número 1 o 2 o de la UGT. Y sin embargo, pues es curioso porque es un hombre que, teniendo esta ideología política, sin embargo, era un hombre inmensamente creyente, muy creyente. No se puede confundir una cosa con otra, y no por el hecho de ser de un partido de izquierdas, pues deja de ser creyente. Y era hermano mayor de la Cofradía de la Santa Cena en Úbeda, de la cual, pues... Sí, ahora yo te voy a preguntar por yo eso. fui hermano y tal. Y vive todavía, gracias a Dios. ¿Tu madre también vive? Y mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Cuando yo era muy pequeño. Jesús, ¿cómo era la Úbeda de tu infancia? Yo recuerdo la España de entonces, pues una España pegada a la radio, ¿no? Una España de apagones de luz, que besábamos la mano de los sacerdotes. Era igual, porque el sistema, pues, se extendía a la aldea más pequeña. Era como si viviéramos todos los españoles en un inmenso cuartel, en un nodo en blanco y negro. A mí me han preguntado en muchísimos foros que dónde nace precisamente mi vocación de escribir, y yo le digo, pues se lo voy a decir, y es una cosa curiosísima. Las luces, y tú lo has mencionado, de aquella época eran las luces amarillas.
Sí, es verdad. Nuestras casas eran amarillas, quizá había 3 luces en toda la casa. Y cerca de mi calle, en el esplendoroso, florentino y maravilloso Palacio de las Cadenas, que hoy es el Ayuntamiento de Úbeda, que no creo que ni en Italia haya un palacio renacentista como ese que hizo Vandelvira, pues estaba la biblioteca provincial. Y yo iba de vez en cuando, ¿pero por qué? Porque era un lugar luminoso. Estaba todo lleno de tubos fluorescentes y yo, para mí, que no existía ese tipo de luz. Y yo me sentía encantado allí. Encantado de estar allí. Y claro, yo cogía de los anacales los libros infantiles y ahí fue donde nació mi vocación, primero de lector y después de escritor, porque sin ser lector No se puede ser, se puede escribir. efectivamente. Bueno, ¿a qué colegio fuiste? ¿Cómo recuerdas la vida de aquel colegio? Y también te voy a preguntar directamente si hubo alguien que te influyó personalmente, porque suele ocurrir, ¿no? Sí, suele ocurrir. Y de hecho a mí me ha ocurrido. ¿Te ha ocurrido, no? Me ha ocurrido. Yo estudié en los jesuitas de Úbeda, allí hice la primaria y luego hice el magisterio, con un intermedio que después veremos. Y muy bien, una enseñanza. Yo no sé por qué hay mucha gente que dice que fue una enseñanza excesivamente opresora, tal igual. Yo no tuve ningún trauma, al contrario, me proporcionaron un inmenso fondo moral. Y la enseñanza de aquella época era importante. Mucho contenido. Era mucho contenido. Yo aprendí latín, que todavía soy capaz incluso de hablarlo. Y hoy día los niños no estudian literatura, no estudian latín. No ha mucho de una conferencia en la Universidad Complutense y una chica con los últimos créditos de la carrera me pregunta: ¿ha mencionado usted la conferencia a 2 personajes, el gran capitán y don Gonzalo Fernández de Córdoba? ¿Quién es don Gonzalo? Digo, señorita, es el mismo, lo que pasa es que para no repetirme... Eso no lo decía un niño de bachiller. Claro, no, era imposible, era imposible. No lo decía. Bueno, tengo una anécdota muy sabrosa, una profesora de inglés que le preguntó al alumno que cómo se decía changui en inglés, y le dijo la profesora que sándwich, casi igual que el español. Sí, una cosa muy parecida, ¿no? Y ahora hemos construido una generación, y yo he sido docente muchísimos años, primero de primaria y después de bachiller y luego de la universidad, y la verdad hemos creado una generación de mucho analfabeto, y eso no lo tenemos que poner en el debe de nosotros. Es verdad. Jesús, antes hablaste de que tu padre pertenecía a la Hermandad de la Santa Cena de Úbeda. Me imagino que por eso tú sigues siendo hermano de esa Santa Hermandad. Háblame un poco de esa cofradía. Bueno, pues es una cofradía muy curiosa porque nace en Úbeda en el 1950, de los que eran adoradores nocturnos. Y mi padre, siendo de esa filiación política, sin embargo, era adorador nocturno. Y el año mariano, me parece que fue en el año 50 o 51, pues esos adoradores nocturnos, en la prestigiosa Semana Santa de Úbeda, que es maravillosa, pues decían, falta el paso de la Santa Cena. Y entonces propusieron crear un paso magnífico de tallas en madera, de talla de hombres y demás, que les costó un dineral y tuvieron que hacer un sacrificio ímprobo, y salió en el año 54 por vez primera, y yo iba de niño. Claro, tú serías un chiquillo. Un chiquillo, y después no he dejado de salir. Ahora ya me cuesta más trabajo porque siempre los miércoles santos me cogen en Feria del Libro, fuera de Úbeda y tal, pero sigo siendo uno de los hermanos cuasi fundadores de la cofradía y voy con frecuencia a la Casa de Hermandad. Y en Cádiz soy de la Cofradía del Perdón. Ah, eres de la Cofradía del Perdón, ¿no? Sí, soy una persona que, aun teniendo, yo creo que como casi todo, una especie de contubernio con ciertos dogmas y ciertas jerarquías eclesiásticas, y me muevo en ese agnosticismo, pero no porque no crea, sino porque no comprendo. Que es los que somos los agnósticos, el que dice, es que yo no comprendo. Y soy una persona eminentemente religiosa y por eso hago este tipo de esta pertenencia a ambas hermandades, ¿no? Exactamente. Jesús, el bachillerato, sin embargo, lo haces en Sevilla. ¿Qué ocurre ese paso de Úbeda a Sevilla? ¿Por qué se da? Es curioso, yo en Úbeda tuve la enorme suerte de ser seise del Salvador. El Salvador es esa iglesia que todo el mundo... ¿Como en Sevilla, los seises? Igual, íbamos vestidos también con dalmática, muy a la renacentista. No bailábamos, hacíamos una serie de pasos y cantábamos. Y claro, el capellán de la capilla del Salvador, don Cristóbal Cantero, tenía también una especie de escuelilla que, en fin, que nos daba ciertas... y advirtió
en fin, que tenía yo cierta predisposición para los estudios, se lo dijo a mi Era padre. buen estudiante. Sí, en aquella época yo creo que el tuerto era el rey en el país de aquellos ciegos, aquellos niños que bastante tenían con comer. Y se lo dijo a mi padre: oye, tu niño parece que reúne condiciones, ¿qué te parece si le pido una beca a los duques de Medinaceli, que son los dueños de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda? No pertenece al patrimonio nacional ni a la iglesia, es de los duques de Medinaceli.